mejor posible. Tengo entendido que va a ser como un conversatorio entre Sí, ustedes. sí, 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 y se pondrá aquí Janet seguramente. Son las 3:05. Le pedimos a los siguientes panelistas que vayan subiendo para empezar a tiempo. ¿Cómo está? Sí, Luis Rodríguez. genial. Sí. Entiendo que no, porque como es un conversatorio entre ellos, o sea, no creo que haya una orden. Ustedes me imagino que tendrán una idea de quién va a poner a hablar primero. Sí, sí, sí. Ya depende de sus personas. Lo que sí, sería bueno que estuvieran más o menos juntos. Sí, somos cuatro, faltaría sobraría una silla. Creo que me Sí, son cuatro y cinco. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco también. Son cuatro y Cuatro traductores y ustedes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se llama? Janet. Janet. ¿Janet? Ok, gracias. Entonces, ¿quién es? María Elena. Yo creo que sí, pero no sé. Sí, sí, sí. María Elena. Hola. Pues, es así importante de la copia. Sí, sí, sí. Gracias. Como quieran. Me gusta mucho. Sí, sí, sí. Vamos a decir que son para empezar. Pero Exacto, ustedes deben tener un crema, entonces yo- Sí. Sí. Cosas existenciales. Déjame buscarlo en lo que Sí. tratar de empezar a tiempo. Cuando yo le conocí en Perth y parecía que él iba a Canadá. El orden no importa. Se puede dejar. Pero sí, Hola, es ¿cómo que estás? él vino a nuestra casa y se quedó, se quedó ahí y no le conocíamos de nada, ¿no? Pero fue como si fuera un hermano. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya, ya. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Muy bien. Y os voy a molestar, pero es que estamos grabando y no le da la luz, entonces voy a mover un poquito la mesa hacia adelante si no os importa. Sí. Ay. Disculpad, ¿eh? No, no hay pasa problema. nada. Y está un poquito... Ahí. Así. Mejor. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Muy bien. Sí. No necesitáis ninguna presentación, ¿verdad? No. Vale. Perfecto. Gracias. bueno, son las 3:10. Vamos a seguir el programa. Queremos darle la bienvenida a los panelistas. Van a estar hablando del arte de traducir. Tenemos a María Elena Barrera Agarwal,
¿Lo dije bien? ¿O tengo que renunciar? Ok. Jeanette Clarion, Curtis Bauer, Daniel Shapiro. Y el moderador será Ángel Esteves. Son poquitos, pero pueden aplaudir. Gracias. ¿Se oye o necesita volumen? ¿Se oye bien? ¿O hace falta volumen? ¿Está bien? Ok. Bien, mi nombre es Ángel Esteves. Yo soy Associate Professor y Acting Chair del Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas del City College. Y quiero darle las gracias a Rosalía por la invitación de venir a moderar este panel, donde creo que todos los panelistas, incluyéndome yo también, disfrutamos mucho el arte de la traducción o el oficio de la traducción. Quiero ahora presentarles a los panelistas. Tenemos a Jeanette Clarion, poeta y traductora. Tiene libros publicados como Mujer dando la espalda, Despierta Memoria, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, Todo antes de la noche, Premio Nacional de Poesía Gonzalo Rojas, Leve Sangre, finalista Premio Cope de Perú, que vamos a hablar de eso, la traducción de ese libro en un ratito. Ante un cuerpo desnudo, Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz. Dentro de las traducciones, Jeanette tiene La Escuela de Wallace Stevens, en coedición con Harold Bloom, premio a la mejor traducción en el marco de la Feria del Libro de Nueva York, entregado aquí en el Instituto Cervantes. Zodiaco Negro, una breve historia de la sombra de Caribú, de Charles Wright. La poesía completa de Elizabeth Bishop, la poesía completa de Primo Levi, por primera vez al español. De Creación y Economía de lo Perdurable, de Anne Carlson, entre otros. Es fundadora también del Premio Iberoamericano de Poesía Luis Braille y dirige también Vaso Roto Ediciones. A mi derecha también tengo a María Elena Barrera Agarwal, abogada especializada en derechos intelectuales, escritora y traductora. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Academia Nacional de Historia en Ecuador, de PEN America USA y del India International Center en India. En 2010 recibió el Premio Nacional Aurelio Espinosa Pollitt, el reconocimiento literario de mayor importancia en el Ecuador. Ha publicado 8 libros de ensayos de temas históricos y culturales. Entre sus traducciones se cuentan los libros Prosa y Poemas Selectos de Qazi Narsul Islam, Narsul Institute en Bangladesh, en el 2014, y la primera edición española del Diwan y Ghalib, de próxima aparición. A mi derecha también tengo a Daniel Shapiro. Daniel Shapiro es el editor de la revista Review, Literature and Arts of the Americas. A partir de 1916, Routledge publica Review en nombre de City College. Ahora Review tiene la sede con nosotros en City College y se publica desde allí, donde también Daniel es colega nuestro porque enseña allí también. Es autor de las colecciones de poesía Child with a Swan's Wing de 2013, The Red Handkerchief and Other Poems de 2014 y Woman at the Cusp of Twilight de próxima aparición. Su traducción del poeta chileno Tomás Harris, Zipango, de 2010, recibió una crítica destacada en el Library Journal. Su poesía, prosa y traducciones se han publicado en The American Book Review, The American Poetry Review, Bomb, Crítica y Mandorla, y en las antologías México, Compañero Literario del Viajero, The America's Poetry Festival of New York, Anthology, y The Oxford Libro de Poesía Latinoamericana. Ha recibido también becas de traducción de The National Endowment for the Arts, y PEN. Y, last but not least, Curtis Bauer es poeta, traductor y catedrático de literatura comparada y escritura de creación en la Universidad de Texas Tech. Autor de varios libros de poesía, el último es American Selfie, que acaba de salir en Estados Unidos con Barrow Street Press. También es traductor de poesía y prosa y ha traducido varios autores de España y las Américas, incluyendo Juan Antonio González Iglesias, Julieta Valero, Luis Muñoz, Fabio Morábito
y Ginette Clarion, que la tenemos con nosotros hoy, y Fedosi Santaella. Así que vamos a pasar inmediatamente a la primera pregunta y la vamos a hacer a ver, para seguir en orden, porque tenemos un tiempo bastante limitado. Vamos a hacer una preguntita a María Elena, que está aquí al lado. By the way, we can do it in English if they feel that they feel more comfortable in English. They can answer in English, and you, by the way, you can also follow up with questions at the end in English or Spanish as you like. So, María Elena, what have you experienced in your own translation practices to be the most challenging aspect of translating? A veces la frase que nos parece más simple y más inocente es la que nos puede llevar noches y horas buscando. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la práctica de traducción según la has practicado tú? Muchas gracias, profesor Esteves. Es una satisfacción muy grande el estar presente con tan distinguido panel en esta ocasión. Hablando de la traducción y de mi experiencia personal, que es muy modesta, yo creo que hay dos niveles de dificultad. El primer nivel implica el saber qué es lo que se va a traducir. Y en mi caso, yo traduzco de lenguas del subcontinente indio al español. He hecho traducciones del bengalí y del urdú, y espero que en el futuro también vaya a publicarse algo que acabo de traducir del hindi. La idea de traducir de esas lenguas es un poco compleja, no por la dificultad de los idiomas que están involucrados, sino más bien por la noción de que es necesario, una noción que es muy prevalente, de que es necesario tener una especie de imprimatur que viene de lenguas como el inglés y el francés antes de que se haga una retraducción de las obras al español. Los libros de Qazi Nazrul Islam y el Divan-e-Ghalib seguramente ustedes no los conocen porque no están reconocidos en inglés o en francés. Bueno, en inglés un poquito sí, pero en otros idiomas europeos no están reconocidos. Son autores que, a pesar de ser extraordinarios y de tener una gran aceptación en sus propias lenguas, jamás tuvieron esa posibilidad de pasar del subcontinente a Europa y de allí a Latinoamérica. Una de esas excepciones a esta situación es Tagore. Tagore pasó por España, pero ninguno de sus contemporáneos y de sus sucesores pasaron al español de esa misma manera. Es difícil tener esa idea. En mi caso personal es porque tengo una conexión familiar. Mi esposo es de la India y aprendí los idiomas y me gustaron y quise entablar un diálogo con esos autores. Es complicado. El otro nivel de dificultad ya viene, como ustedes conocen, de poder comprender lo que se está traduciendo y no solamente hacer una traducción mecánica. Para ello es necesario realmente habitar la mentalidad no solamente de la época en que los autores vivieron, sino también la ideología, la política, la economía de esos días. No creo que mis traducciones respondan completamente a lo que se presumiría es verdaderamente los originales. Pero si tienen algún mérito es el hecho de que por lo menos están intentando crear un vínculo entre esas naciones y las nuestras para que no exista ese gran vacío enorme que todavía se puede percibir en ese ambiente. Nos falta todavía muchísimo. Es muy difícil encontrar también la posibilidad de que existan auspicios para ello. Es tremendamente difícil publicar una traducción cuando se va y se dice, conoce usted a Ghalib, y nadie comprende de qué se trata. Pero hay esperanza, yo creo que hay mucha. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, María Elena. Me hiciste recordar García Yebra. Él tiene unas frases
que tienen que ver con esto que tú estabas hablando. Él dice que primero hay una fase de la comprensión para poder comprender lo que se va a traducir y que luego viene la fase de la expresión, es decir, verter en el nuevo idioma eso que uno está traduciendo del source language, ¿verdad? La segunda pregunta la quisiera dirigir al profesor y colega mío, Daniel Shapiro. Daniel, you are a translator and editor. How important has translation become in the first 20 years of the 20th century in the publishing field? Okay. First, I want to thank Rosalia for the invitation, and also Angel, and also my fellow panelists. It's a pleasure and honor to be here with you. I guess I will speak mostly through my experience of working on Review Magazine, and also my personal experience translating. Obviously translation is becoming more and more important as the world is becoming more interconnected, more international, although translation has existed over the centuries. Now it's becoming more and more important for translation to be, for translators and to be translating work from a myriad cultures and countries and languages. So Review has really been at the forefront of this process. Review has been published since 1968. It first brought the work of all the now major boom writers like Garcia Marquez and Vargas Llosa, brought them to critical attention, and many others through translation. Translators like Gregory Rabassa, Edith Grossman, Suzanne Levine, Alfred McAdam, and others. So it really led the way to bringing work into an English readership, and also creating a context for that literature in the United States, and also creating interrelationships between the U.S. and Latin America and Spain and elsewhere in the world. So I've been a part of that process since 1985 when I started working on the magazine, and I've had the great privilege to work with many writers and translators and to learn from them, and then also to do my own translation. As Angel mentioned, I translated a collection called Cipango by Tomas Harris. By the way, my work as a writer, mostly poetry, and editor, led me to translation. And so that was a natural outgrowth. I was introduced to the work of Tomas Harris and decided to translate his book, and two other works that I've translated are Roberto Ransom's Missing Persons, Animals and Artists, which was published just this last year. And by the way, I'll be presenting with the author at McNally Jackson next month, October 18th. And also translated that was a short story collection, and a memoir by Araceli Tinajero, my colleague, our colleague at CCNY, which is a memoir of her work, her experience in Japan. So these experiences of my own translating also reinforce the idea of interconnection between cultures, languages, and traditions. I did want to mention that Review, to go back to Review, has covered a wide range of topics. Each issue focuses on a different either country, region, or tradition, or more abstract topic. We've had issues on Argentina, Mexico, Brazil. We're going to be launching an issue on, actually I have it here. This issue will be, it just came out, it's on, focuses on Chile, and it will be launched at CCNY, putting a little plug here for the presentation, this Tuesday. For those who are interested, I have copies of the flyer. We have several writers from the issue who will be participating, and translators as well. So that's another issue that we've just published. We'll also be doing an issue on Arab Latin America, and we're very proud to be publishing a poem of Jeanette's in the issue. That will be our next issue, Review 99.
Review 100, which will be out next year, will be a commemorative issue, and we'll start to look at many of the essays and other work that appeared in the magazine over the years. So Review is a very important scholarly resource also, and it has a very strong digital presence for people working in the university and others. I think that's about all. Good enough, good enough. I'm sure there's a lot more, but We may come back to it yeah. at the end in the Q&A section, ¿verdad? Al final podemos volver a preguntas a Daniel. El próximo segmento vamos a invitar a Curtis y a Jeanette que hablen del proyecto del libro que acaba de traducir Curtis. Curtis, tú ya tradujiste el libro de Jeanette, y tal vez la pregunta más que tal vez nos hacemos más los traductores y se hacen también los lectores es ¿cuánto te costó encontrar la voz de Jeanette en ese libro? Es decir, ¿pudiste captar su voz desde el punto de vista de Eso tu quiere trabajo como decir traductor? que lo he captado, no sé. Eso. Bueno, primero estoy muy agradecido de estar aquí, invitado, y mucho gusto a todos. ¿Cuánto tiempo? Tengo aquí algunos apuntes, y la primera cosa que tengo es una relación larga y muy complicada que he tenido con este libro. Complicada con Jeanette no, pero con el libro sí, porque bueno, empecé a traducir el libro en una clase de traducción en mi universidad. Presenté el libro a varios fragmentos a mis estudiantes como un ejercicio, y todos fallamos. Es que no había ninguna cosa que salió bien, y eso lo hicimos antes de que viniera Jeanette a visitar y recitar. Pero había algo en ese gran error que yo tenía, ¿no? Que me quedé pensando, ¿por qué es que no me siento muy bien con esa traducción que he hecho? Y creo que con esa falta que yo tenía, empecé a pensar un poco en lo que tenía que hacer para ver la traducción de otra manera. Y lo que me ha enseñado este libro, entre miles de cosas, ha sido la libertad. La libertad de dejarme, no sé, ir un poco por caminos que no esperaba, ¿no? Y eso quizá no sería una cosa muy buena decir a unos traductores que están empezando. Decir, bueno, no importa si estás captando el sentido, no importa si estás captando la musicalidad al principio, simplemente dejarte llevar por el libro, por lo que está pasando. Y tardé años en aprender eso. Y creo que ese aprendizaje salió de conversaciones que hemos tenido. Hemos trabajado juntos varias veces, conversaciones por Skype, y eso también fue una cosa que no había hecho antes. Siempre traduzco gente viva, pero suelo presentar un trabajo hecho después de cuando me siento como he terminado, ¿no? Y a ver si hay algunas faltas o errores o lo que sea. Pero con Jeanette yo tenía que empezar más o menos desde cero y decir, a ver, vamos a hablar un poco de todas las voces que están hablando dentro de ese libro, porque hay muchas voces. Creo que ahora te dejo hablar. No. Sí. Y sí, voy a dejarlo así. Claro, y luego claro, podemos seguir un poco y luego más, volvemos. sí. Bien. Jeanette, ¿ha hecho un buen trabajo Curtis? Digo, Excelente. excelente. Bueno, Excelente. ¿puedes darnos tu impresión cuando leíste la primera versión que él te entregó? Supongo que de ahí en adelante hubo un diálogo con él. En fin, ¿cómo fue ese proceso? Sí. Yo sabía que Curtis se iba a enfrentar con un libro difícil en el sentido de que, como muy bien ha explicado él, es un libro
escrito en un momento en el que yo me encontraba, he dicho varias veces rota, y por rota entiendo fragmentada. Y lo hablé con una persona, le dije, es que me despertó el dolor y me fui a escribir la primera parte. Y esta persona me dijo, es que tú despertaste el dolor. Y yo sabía cuando terminé de escribir la primera parte que no lo iba a tocar. Yo suelo trabajar mis poemarios en talleres literarios. En algunas cosas me he arrepentido, que me han dicho quita estos vocablos en árabe para que los pones, y luego se vino la guerra. Entonces me arrepentí de haberlos y dije, este libro es la expresión, no quiero decir más pura, sino de mi interioridad más esencial que he podido decir. Y dije, ¿cómo le va a hacer Curtis? Más bien sentí como si el mismo título, Leve Sangre. Y le puse Leve Sangre porque el cierre de esta primera parte dice, nada más voy a leer el cierre. Llegaste entre las gasas colibrí, tu perfume asigna tonalidades al paisaje y tiñe violácea la espesura. Llegaste por el inesperado camino, limpiando de llaga mi leve sangre. Entonces le dije, Curtis, haz como tú puedas y haz como tú quieras. Yo creo que ahí me puedo quedar, porque tampoco me... Fíjate, a mí me parece que la traducción es para mí, personalmente, es demasiado fascinante. Es un proceso de creación, es un proceso intelectual, es un proceso espiritual. Entonces, se me ocurre a mí pensar que, de acuerdo a la respuesta que los dos han dado, se puede hablar, o hasta qué punto, más bien, se puede hablar de una traducción desde el punto de vista del traductor como un coautor de esa obra. Curtis, ¿qué piensas tú? ¿Tú te consideras que has escrito una versión, entre comillas, del libro de Jeanette? ¿O piensas que tu traducción ha sido, a pesar de la libertad que ella te dio, que ha sido fiel al contenido que ella te entregó? Fiel sí, pero diría que son mis poemas, ¿no? Y eso, dependiendo del grupo, ¿no? De decir, yo soy poeta, Jeanette es poeta, traductora, traductor. Entonces, hemos tenido mucha suerte, pero yo creo que los dos estamos de acuerdo en el hecho de la traducción es creación. Es algo, es arte, vamos a hablar un poco de eso también. Y creo que he llegado a aprender esa lección de hacer el texto mío, ¿no? Por ejemplo, Leve Sangre, como en inglés lo he traducido Quiet Blood, pero tener un libro con sangre en el título es un poco cursi en inglés, ¿no? O un poco demasiado poético. Entonces tenía que pensar un poco en otros conceptos, otras ideas que están centrales, ¿no? En este libro. Y la ausencia es algo. Ausencia es algo muy central, algo muy importante en este libro. Y eso fue decisión mía, ¿no? Claro, hablamos de ello y Jeanette vio todo y me dio vista buena y todo eso, pero yo diría que los dos hemos hablado de que son poemas míos, ¿no? Qué interesante. Sí, Daniel, por favor. I just, I after reading and having worked with various translators, some thoughts came to mind. And I remember that Edith Grossman once made the comment that when she was translating Don Quixote, it was like rewriting Don Quixote in another language. So I think that, and the work in translation, it does become a work in and unto itself. It's its own creation.
And I just wanted to mention one other thing that Curtis had said regarding the voice, that he discovered Jeanette's voice. And that was an experience that I had also that guided me when I first came upon work of Tomas Harris in this book, Sipango. The work was very dark, obsessive, rhythmic, and that's really what guided me through the whole translation. I actually had never translated before, and this just pulled me in. And I started out translating a few poems, and I thought, well, maybe I should translate the whole book, which was a little bit crazy to even be thinking. But the voice carried me through, and also my own experience with poetry. But anyway, Si puedo añadir algo más hablando de voz. Uno de los grandes errores al principio fue pensar que había solamente una voz en este libro, y hay muchas. Y cuando me di cuenta o hablamos de eso, otro mundo abrió y salió, no voy a decir que salió más fácil, pero todo empezaba a tener otro sentido, ¿no? Y encontrar voces o encontrar o escuchar, oír esas voces es muy importante, ¿no? en Sí. la traducción. Yo creo que la traducción es como un acto de amor. Cuando amas o haces el amor, es la suma de amores que has tenido en tu vida. La traducción es igual, es la suma de voces que has traducido en tu vida. Entonces acabamos de estar en la Universidad de La Sapienza en un encuentro de poetas y me preguntó una poeta, Janet, ¿cuál es tu lengua madre? Entonces yo pensé que recordé que mi mamá me hablaba en inglés y dije, mi lengua madre, y le dije, yo creo que la lengua madre del poeta es el silencio. Y lo que tiene que hacer todo traductor es escuchar ese silencio. Porque en ese silencio está el dolor, el abandono y el propio silencio del poeta. Y no tienes que sentir empatía, tienes que sentir dolor. Aún poetas como Gonzalo Rojas, que han escrito poemas supuestamente llenos de eroticidad, yo creo que los ha sublimado para transformarlos en eros, pero el poeta generalmente, su punto de partida es el dolor, porque el poeta siempre está en falta. La primera mirada, que es lo que nos determina, generalmente no está en el poeta, porque es muy difícil que alguien mire el mundo con sus ojos. Sí. No sé si puedo añadir Sí, algo sí, más. hay tiempo, sí. Una cosa, Janet y yo hemos estado trabajando un poco en una entrevista y ella decía, quiero añadir que el poeta debe de confiar en su traductor. Primero, en tu caso, tú eres el dueño de esa lengua y yo no. Y considero importante no ejercer como autotraductor, porque aunque sepas algo de inglés, las construcciones semánticas no pueden lograrse si no existe un conocimiento riguroso de la lengua meta. Aquí hay que subrayar el ingrediente de humildad necesario ante la palabra, en mayúsculas, y la forma en que el traductor ya la ha hecho suya. Entonces, esto se convierte para continuar con la metáfora de la sed, en un tú y un yo que requieren hacerse uno. Qué bien, qué bien. Sí. En el próximo segmento, y gracias a todos por esas hermosas opiniones y respuestas. La próxima idea la quisiéramos compartir entre todos. Y habiendo dicho lo que ya todos han dicho referente a sus trabajos de traducción, a sus prácticas de traducción, podemos decir entonces con confianza o sin confianza que la traducción, el acto de traducir, ¿es un arte traducir? Sus opiniones Sí. al respecto. Sí, es un arte. Es un arte. Es un arte. Y diría que va muy unido al arte de escribir, ¿no? Yo creo que todos los que podemos traducir deberíamos hacerlo, ¿no? Si tenemos otro idioma deberíamos tomar esa responsabilidad de traducir.
yo cuando empecé a traducir empezaron a cambiar mis poemas, ¿no? Mi manera de escribir mi propia obra. Y soy mejor escritor, poeta, ensayista, porque tengo tantos años de experiencia de traducir. Yo voy a intervenir aquí, sí, después de escuchar estos diálogos iluminadores. Yo creo que es una cosa importante también pensar en la idea de un mundo sin traductores y sin traducción, la idea de la literatura sin traducción. No existiría literatura de no mediar el esfuerzo de los traductores. Sería nada más que una serie de monólogos, y las obras que se escribieron hace miles de años y que han llegado hasta nosotros se permanecería en una especie de vacío hasta el momento en que implosionarían. Si conocemos quiénes somos, si conocemos de una literatura, de una historia, es por el trabajo de quienes se han tomado el tiempo de elaborar para transmitir todo lo que es conocimiento, todo lo que es literatura, libros, poesía, hasta nosotros. Si la literatura es un arte, la traducción es la que hace posible la literatura. Y definitivamente llegamos a la conclusión de que la traducción es el arte que hace posible que estemos aquí conversando de todo esto. Muy bien. Ginette, ¿qué piensas tú? Pienso que es arte en la medida en que nos ayuda a leernos a nosotros mismos. Pareciera como si estuviéramos leyendo al otro, pero la traducción es la forma más perfecta de aprender a leer y a leerte. En eso radica el arte. De acuerdo. De acuerdo. Yo enseño cursos de introducción a la traducción en City College y esta discusión es exactamente lo que sucede en las aulas. El arte de la traducción primero es conocer la lengua, conocer el texto de salida y luego saber cómo vamos a expresar esa idea en la lengua de llegada. Ese es el problema. Ese es el problema. Que parece simple, pero es muy complejo, o puede ser muy complejo. Y tú, a ver si, Ginette. Nada más quiero agregar una cosa sobre lo que estás diciendo. La complejidad estriba no solo en la lengua y en el uso y el conocimiento de la lengua, sino de la tradición. Porque a veces creemos que traducimos palabras y no nos damos cuenta que estamos traduciendo una tradición. Sí. Daniel. Yes, translation is most definitely an art, as everyone has been saying. It uses all the elements of literature. You know, if we're talking about poetry, you know, voice, as we've mentioned, imagery, rhythm, and in fiction, you know, all the narrative elements. You are creating something in a new language, so it's and doing so, you know, as you know, artfully as you can. I would also add that you know, in addition to writing and translation being interconnected, I would say editing is the third element of that. And in my own experience, the three are interconnected for me. You know, each of those skills or arts, or what you will, have helped me with the other. Translations help me with, or writing has helped me with translation, editing has helped me with translation and writing, and vice versa. They're all interconnected, and a translation is most definitely an art. Yeah. It happens that we have completed all the questions that we had in the list, so we can bring in other ideas, and I brought something to fill in the time before we go into Q&A. Yo saqué un quote de Arthur Schopenhauer que dice On Language and Words, y ese quote, esa frase dice, y quiero que me den su opinión a ver qué piensan de esta frase. Dice, a library of translations resembles a gallery of reproductions of paintings. What is your take on that?
Es decir, Yo creemos que, Yo es decir, tengo- una cosa es ir al Museo del Prado en Madrid y pararse enfrente del Velázquez de las Meninas, y otra cosa es recibir una postal cuando vamos de viaje, qué sé yo, y estamos en Argentina, en Chile, en Ecuador, qué sé yo, y vemos las Meninas porque nos han mandado las Meninas. Pero las Meninas cubre una pared completa, es decir, pero es las Meninas. Entonces, sería que podemos aplicar la misma metáfora a la traducción. Es decir, leerse El Quijote en español es una cosa y leérselo en francés es otra. Leerse Cien años de soledad en español es una cosa y leerlo en francés es otra. Incluso García Márquez ha dicho que le gusta mejor la traducción en francés. Su opinión. En inglés. O en inglés también. Sí, sí. I- Entonces, ¿qué les yeah. parece? A ver, I don't Daniel, ¿qué dices tú? I don't think the metaphor is completely applicable because of what you've said. I mean, it's Mhm. not, the two aren't equivalent. The original is one work, and the translation is it tries to capture the spirit and other elements of the original, but also brings something more to it. And if I can quote again, another quote that I've always liked is Suzanne Joe Levine's comment on translation, that it's a continuation of the original. And I Right. think that's an interesting, it's like when you see a movie of inspired by a book. It's not exactly the same thing, but it's a new work of art. Voy a construir un poquito por sobre la fundación que acaba de poner Daniel aquí. Yo creería que sí, pero solamente si se considera que ese museo y esas pinturas están no en el sentido tradicional, no están dispuestas en el sentido tradicional, sino más bien en el sentido de Print Gallery de Escher. Ustedes conocen Print Gallery, es ese famoso cuadro en el que en el punto central hay un vacío, porque por múltiples razones la galería no cesa de girar y quien la está mirando está en ese punto de vacío que es el infinito. La traducción puede creerse, las traducciones pueden verse como pinturas, pero solamente si consideramos que son parte de una espiral que sigue girando, que es la transmisión de sentidos, de literatura, de historia, a través del tiempo y también del espacio. Solamente así veo que sea aplicable. ¿Y Ginette? Schopenhauer es traductor de uno de los poetas latinos de Marcial y él tradujo a Marcial porque todo el romanticismo alemán está interesado en volver al misticismo del siglo de oro español y la cábala y demás. Entonces, precisamente en un ensayo que escribí de un pueblito de España que se llama Calatayud, en donde nació Marcial, me hice esta reflexión sobre, yo vengo a buscar a Calatayud, la tierra de Marcial, y luego pienso en Schopenhauer, y luego pienso en los románticos y luego cómo se alimentaron del siglo de oro español, y entonces veo que el tema de la traducción, precisamente, y ahorita hablé de la traducción, tiene que ver con qué vio Schopenhauer en Marcial, por qué lo buscó, por qué lo quiso traducir, porque al traducir a alguien estás traduciendo una parte tuya. Yo soy traductora de Alda Merini y ella, Alda Merini, que está cumpliendo 10 años de que murió en 2009, y en Milán van a poner un puente que llevará su nombre en los Navigli. Ella me enseñó todo su dolor y alguien me dijo, bueno, ¿necesita realmente transitar la locura? No, yo viví muy de cerca la locura en casa de mi abuela, pero ella me enseñó a comprender la enfermedad. Y yo siento una total gratitud a todas las personas a quienes he traducido. Se dice que la traducción es un acto de generosidad,
pero más bien lo que tú recibes de lo que el otro te enseña por la forma en que ha vivido la vida, para mí, ¿verdad? Porque cada quien, a lo mejor tú escogiste a Iglesias por otra cuestión y cada quien elegimos, porque nosotros elegimos a quién traducir. Yo leí aquí en la biblioteca de Nueva York una línea de Charles Wright, How Soon We Come to Road's End, y dije, lo voy a traducir. Una línea. Una línea. Y yo dije, este libro lo tengo que traducir. ¿Por qué? Porque cambia tu vida. Y tienes la ficción suprema de que cambió tu vida y va a cambiar la vida de los otros, hasta que aprendes que no es así. Que con que cambie tu vida ya es mucho y vas a hacer lo posible por darlo a conocer, pero no va a tener los mismos efectos en otras personas que los efectos que tuvo en ti. Y yo sí siento que una enorme gratitud hacia los poetas que he traducido. Sí. ¿Alguna otra idea que añadir? Curtis? Me he quedado pensando un poco en la representación, ¿no? de crear una copia, ¿no? Y no todos tenemos acceso a las meninas, ¿no? No todos hemos visto en persona. Pero entonces esa postal o una copia en un libro lo puedes estudiar y ver cómo existe el arte, o no sé, tonos de luz o lo que sea. Pero también en ese museo vas a tener, en el Prado, vas a tener gente haciendo copias. Están repitiendo, ¿no? Las mismas pinceladas y intentando entender de otra manera. Y esos son copias, pero copias que han pasado por otras manos, ¿no? Y otras representaciones que están sacando como algo de importancia. Entonces, yo creo que lo podemos entender como una biblioteca de copias, pero esas copias han pasado por manos de gente que han visto algo o han podido leer un texto en el source language, ¿no? En el primer idioma. Y eso es necesario. Así llegamos a la literatura, llegamos al arte, llegamos a esa cosa de por qué he querido traducir este texto, ¿no? Y creo que lo que no hemos mencionado tanto y lo que es muy importante en la traducción es, no sé cómo dirías, esa alma o soul, ¿no? El espíritu. El espíritu del poema, del arte, de lo que te ha llamado la atención. Eso tiene que existir, tiene que estar dentro de la copia. Muy bien. Yo creo que ahora sí estamos listos para entrar en la sección, en el segmento de las preguntas y respuestas. Pero antes yo quiero darle las gracias a Rosalía y también al CUNY Mexican Studies Institute, porque de allí viene, de allí origina la idea de la Feria Internacional del Libro. Y gracias a Rosalía y al team, al equipo que organizó la feria. Entonces ahora sí podemos pasar a las preguntas y respuestas, y ahí está la primera. Pues esto ha sido una discusión muy interesante, cubriendo distintas vertientes. La traducción tendría yo una infinidad de preguntas, pero por el momento dos que están relacionados. Un profesor universitario mío dijo que cada diccionario tiene su propia personalidad. Entonces, yo en mis trabajos de traductor, o nomás tratando de entender lo que quiere decir alguien, he consultado varios diccionarios español, inglés, español, y algunos son mejores para captar lo familiar y el calor, son más comprensivos cubriendo países, otros son más precisos, otros tienen una sección donde se agrega el uso de la palabra en distintas frases que cambia su significado. Entonces,
Y la pregunta relacionada es, encontraron uno de esos diccionarios en línea, wordreference.com, los foros donde los traductores tratan de ayudar uno al otro, y especialmente interpretar una palabra, su significado a través del contexto que tenga una frase. Entonces la pregunta sería, para distintos usos, han encontrado ciertos diccionarios más útiles en un área, y también la pregunta es que si algunos foros también son buenos para algunos aspectos y no tan buenos para otros. Bueno, desde mi punto de vista, como dije al inicio, como profesor de traducción de los niveles bajos, introducción, yo siempre le digo a los estudiantes que la primera herramienta que tienen ellos que consultar es el diccionario, pero que cuando consulten el diccionario, que no confíen en él. Es decir, es el primer punto de partida para enterarse de lo que significa la palabra, pero en muchas ocasiones, o casi siempre, esa palabra no significa lo que dice, sino que significa otra cosa. Y yo creo que el papel del traductor es identificar en ese contexto en que encontramos esa palabra, qué significa esa palabra. Yo voy a participar porque la historia de la traducción de los diccionarios en el español es una historia fascinante. No se tiene en cuenta mucho la importancia de la lexicografía y de la lexicografía histórica y el impacto que tiene en las traducciones que se efectúan normalmente. Por ejemplo, uno de los mejores diccionarios que se ha escrito, también el más enciclopédico, que se publicó en 1860 y algo, fue el resultado de una persona que se puso no solamente a escribir, a recopilar las palabras en español, sino también a traducir el Becherel y traducir otros idiomas, los diccionarios de otros idiomas. En el caso personal mío, en la traducción del Urdu, es una cosa muy interesante porque existen diccionarios que están específicamente dirigidos a ayudar la comprensión de las obras de Ghalib y de otros de sus contemporáneos. Entonces, hay una serie de diccionarios que pueden dividirse en más o menos 3 niveles. El primero, que es el Urdu normal, común y corriente. El segundo, que está dirigido al Urdu, que está ya mezclado con el Hindi y que es un poquito más complicado, y los diccionarios que están específicamente orientados a lo poético dentro del Urdu, porque el Urdu es una lengua supremamente poética. Es una pregunta muy interesante la que usted, y que bueno, puede resultar en una conversación completamente. I think it's important to consult a variety of dictionaries. You mentioned some of them. Well, if we're talking about translating from Spanish, 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 English, also English, of course. Larousse, Oxford English Dictionary, Word Reference you mentioned, and others. But as Angel said, dictionaries have their great tools, and they're also interesting to see differences between definitions and depending upon country, but you need to take into consideration the context of a word or phrase, also the country or the particular tradition that it's coming from. Throughout Latin America, there's so many different uses of words. I mean, it's just a word can mean one thing in one country and quite in something completely different in another country. And then also another obvious tool is to consult with native speakers, or if you don't have the author present, particularly, consult with a native speaker. If you're translating from something by a Chilean writer, consult with a Chilean, ideally the author. But also it's interesting to hear what other people have to say about uses of certain phrases, or and I ran across this when I was translating Araceli Tinajero's book. Her book is about the experiences of a Mexican woman in Japan. So, we were working basically with, 3 levels of meaning and tradition
and language. So it was interesting. I learned a lot about Japan. I still don't know a lot, but it was an interesting process, and I was able to consult with her, and yet also, you know, other sources like dictionaries. Buenas tardes. Una pregunta, sí. Profesor Esteves, mi profesor, gracias a los panelistas. Me ha fascinado la conversación, pero hay algo que se me ha clavado que dijo la señora Janet sobre que uno escoge a quien va a traducir. En mi caso, pues no, porque realmente llevo 2 años traduciendo unos muñequitos animados, pero es por trabajo, ¿no? Es algo que me llegó, y casualmente pues no me gustan los muñequitos. Me parece que el carajito es muy ñoño y no me gustan. Pero luego que hago la traducción, entonces me enamoro de lo que he hecho. No sé si, o sea, el caso es contrario, no sé si es que el narcisismo es mayor, pero siento que entonces en mi lengua sí cobra vida o cobra, sí le tengo más cariño. ¿Les ha pasado que han tenido que traducir un texto que no les gusta o que no les llega o que no se sienten identificados, pero que al final tienen que hacerlo por X o Y y terminan pues gustándole más el trabajo? Bueno, porque tú dotaste a los muñequitos de vida. Claro. Fuiste tú. Ese es lo que tú hiciste y es la función del traductor. Aquí estamos, yo creo que hablando de personas que hemos traducido y que nos dedicamos a la traducción. A lo mejor Curtis o cualquiera de ustedes hemos tenido que hacer trabajos también por encargo, como es tu caso ahora. Y uno dota de vida a la otra lengua, y sobre todo si ya está muerto el poeta, tú lo mantienes con vida, como a tus muñecos. Y Una qué bien que te cosita. sientas satisfecha, Sí. ¿verdad? Claro, y Sí. es tu trabajo, tu arte, ¿no? Por motivos personales también, tuve la oportunidad de efectuar una traducción de más o menos 400 páginas de la autobiografía que escribiese el fundador de Bangladesh, Bangabandhu. Y bueno, fue un reto tremendo por la extensión y por la dificultad de ponerse a comprender qué era Bangladesh en el siglo XX de una manera interesante. Pero lo que sí me di cuenta es que al final de las 400 páginas, yo creo que es una educación, la educación del traductor, que cuando comienza en la primera página realmente no sabe lo que se está enfrentando. Y al final la historia es parte nuestra, se transforma en parte de nuestra idiosincrasia, de lo que somos. Entonces es imposible no gustar. Yo tengo 2 preguntas, pero de pronto hago una sola y la otra se las hago. La primera, probablemente única, tiene que ver con la relación entre poesía y traducción cuando haces las 2 cosas. Me llamó mucho la atención lo que dijo Curtis al principio, un poco de cómo, y creo que Daniel también habló sobre esto, sobre cómo de alguna manera el proceso de escritura y de traducción y de edición se informan, ¿no? El uno al otro, ¿no? Y pues a mí me ha ocurrido que yo no soy traductora, yo escribo poesía, pero sí he traducido algunos poemas míos y tengo algunos otros traducidos por traductores. Me ha pasado que, ya sea porque me traduzco a mí misma o porque leo el poema traducido, de pronto descubro que la versión original puede estar mejor de lo que está, porque ahora cuando lo veo en esta nueva forma o lo que tiene que ver con la segunda inquietud, con esta reencarnación del poema, porque es como un otro poema que nace de aquel, pero es otro, como que lo retroalimenta, ¿no? el proceso creativo y termino modificando el original. Cuando yo he comentado algo así, muchas veces me han dicho, pero eso no lo deberías hacer nunca, porque el poema original es el poema original. Y luego yo digo, bueno, pero es que justamente
de alguna manera esa relación que se da entre dos idiomas tan íntima, ¿no? A la hora de traducir específicamente poesía, de alguna manera pareciera que te permite acercarte más a la esencia del mensaje que quieres transmitir, ¿no? O de lo que querías tú traducir del mundo, de alguna forma. No sé, me preguntaba si eso les ha pasado a ustedes. A mí sí. A mí sí, con Cuaderno de Chihuahua, que me lo tradujeron al francés, y el traductor es una persona muy seria. Y nos sentábamos juntos a trabajar y le decía, oye, Olivia, se oye más lindo, y yo empecé a cambiar cosas del mío. Y claro que lo tienes que hacer, porque no lo vas a hacer. Si se puede mejorar y si la traducción te ayuda a mejorar lo tuyo, yo pienso que sí. Y muchas veces, bueno, yo tengo la opinión de que los traductores son muy buenos lectores, ¿no? Y cuando hablas con una persona que ha leído tu texto y te están más o menos explicando lo que habías leído o lo que habías escrito, muchas veces yo me siento como, bueno, joder, suena súper bien, ¿no? Y no era mi intención, pero sí, está allí. Yo creo que muchas veces la traducción trae algo extra o encuentra las cosas que el escritor, la escritora realmente no sabe que está allí. Y no sé, si lo puedes mejorar, ¿por qué no? Incluso la inversa, ¿no? De pronto ver Claro. el poema traducido y decir, pero esto no es lo que yo quiero decir, o sea que de pronto yo tengo que darle la vuelta en mi original, porque esto no es lo que yo, ¿no? Well, it's, the relationship between writer and translator is a conversation, whether or not, in the best case, both are alive and both, can actually converse with each other. But there is a Sometimes kind it's of... the same person. Yeah. And also, well, yes, exactly. It's also, as Jeanette pointed out, translating is a form of, I think Jeanette said, or Curtis, that it's a form of learning to read or to read better. When you translate, you really read deeply. So, when you're reading your translation, you're seeing your text in a new way, likely, and that made you want to change things, or, you saw things differently. That's as I understand it. We have 7 more minutes. I have another question. Is she short? Yes, I can. Hola, buenas tardes. Antes que nada decirles que que me encantó la plática, que se me hizo muy interesante. Yo también hice una traducción y alguna vez un maestro me dijo, la palabra traducir tiene el prefijo latino tra, que se utiliza con la palabra traición. Y bueno, quería saber ustedes qué piensan de eso. Yo sé que una traducción es como una obra nueva y totalmente diferente. No sé qué piensen ustedes de eso. La traducción que yo hice de un manuscrito latino del siglo XVI, hay varias traducciones y todas son diferentes. Entonces, me gustaría saber ustedes qué piensan. Gracias. Porque todos los traductores son diferentes, ¿no? Es que es eso. Y creo que cuando tenemos esa conversación con gente que cree que la traducción es algo muy simple o que no es un arte, creen que todas las traducciones deberían ser iguales, ¿no? Y lo que está pasando es que está pasando por cuerpos, mentes, manos, ideas, oídos, lenguas de gente muy diferente, ¿no? Y entonces en esa idea de purismo puede ser una, no sé, ¿cómo es? Tradición o... Traditore. Ya. Entonces, yo diría que bien, sí, soy I'm a trader. Sí. Yo pienso que en cierto sentido, no estoy hablando de los encargos, sino cuando tú quieres dar a conocer es un acto de generosidad y que es un trabajo muy poco valorado, porque la gente puede coger un libro y decir, ¿cómo que cuesta $15?
Yo fui a un médico y me dijo, Janet, sé que sacaste un libro, ¿me lo regalas? Le dije, estoy asumiendo que no me vas a cobrar la consulta. Y fue un acto muy poco polite, pero se quedó mudo. Entonces hay que hacer ver a la gente que los libros hay que comprarlos, que hay que valorar el trabajo del escritor, del poeta, del traductor, que queremos hacer el mundo más vivible y que queremos, como pidió Hölderlin, oír los unos a los otros. Queremos saber qué está pasando en otras partes del mundo. Queremos que no nada más la economía se globalice. Queremos saber qué sienten y qué piensan en la India, en China, en Japón, en Líbano, en otras partes, y oírnos, escucharnos. Eso es lo que va a cambiar el mundo. Yes, las traductoras. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos 5 minutos antes de que yo traduzca la palabra final. Así que una última pregunta y la respuesta es rápida. Bueno, gracias por la conversación. Ha estado muy, muy interesante. Mi pregunta es que Curtis mencionó algo sobre cómo escribir y traducir se informa el uno al otro, y he estado pues empezando a traducir textos de diferentes personas a través de, llevo como 3 años practicándolo. Me acuerdo una vez que hice una búsqueda por internet, la primera oración que leí era que si ibas a ser traductor, que te olvidaras de ser escritor. Y se me quedó eso en la cabeza porque yo también escribo. Me pregunto qué tipo de negociación interna existe como escritor y traductor al momento de traducir, si es que llega una inspiración cuando estás traduciendo, si es que sales más inspirado luego de traducir, no sé qué tipo de proceso interno ocurre si también tienes el deseo de escribir tu propio trabajo, pero también te dedicas al traducir el trabajo de otras personas. I think there's a tension between I know for myself, because I do both, and it's hard. I sometimes find it hard to do both at the same time. Is that you're talking about what you decide to do or how you decide to approach? Yeah. Well, they feed each other. As I think we've been saying, they feed, the two processes feed each other. Translation and writing, but sometimes you want to be doing one more than the other. I mean, probably at this moment, I feel the need to do more of my own writing, but I'm always open to taking on a translation if I suddenly feel inspired as I have in the past. So I don't know what other experiences are, but for me there is a tension there. But I also know that the two feed each other. The two impulses feed each other. Sí, yo creo que los dos oficios se complementan. Yo creo que incluso el mismo hecho de escribir desde el punto de vista de la creación es un acto también de traducción, porque te estás traduciendo a ti mismo. Es decir, cuando se te ocurre una idea para un cuento, para un poema, para un ensayo, es un acto también de traducirte a ti mismo, porque estás traduciendo las ideas que se te ocurren y poniéndolas en el papel. Y la traducción desde otro texto, pues es también el mismo proceso. Yo creo que se complementan las dos. I'm sorry, I wanted to add something else to that also. That I think they are complementary is a good word. For example, when I was translating mostly poetry, and then I took on a short story collection, the collection by Roberto Ransom, and that took me several years to complete. I'm a slow worker. But after that, I started writing fiction, which I'd never done. So I think that really gave me the impetus. Translating fiction gave me the impetus to write it. So the two definitely are complementary. Bueno, tenemos dos. Una cosita más sobre los diccionarios. Yo quisiera añadir que tenemos también, por supuesto, las herramientas de Internet, pero que cuando vas a hacer una traducción de un poeta que empezó a escribir hace 50 años, como es mi caso de Alda Merini, tengo una persona italiana que corrige conmigo y hemos tenido que recurrir a un diccionario de este ancho que Lovesa, Piero Bucci Lovesa, se lo había regalado su abuela, y allí en ese diccionario encontramos palabras que no vienen en Internet. O sea, yo todavía uso mucho los diccionarios en papel. Sí.
Bueno, como está tan interesante, yo voy a ceder 5 minutos más. Así que voy a una pregunta corta aquí, una pregunta corta acá, y si no dejas aquí, la voy a tener. Hay alguien nuevo ahí también. Bueno, más que una... A la gerente. Sí, más que una pregunta, quería añadir un comentario al joven que quiere ser escritor y traductor a la vez. Yo le pondría el ejemplo de Borges, un genio de la literatura universal, era traductor también. Es todo. Muy corto, qué bueno. Se me añadió otra más, así que vamos a hacerlo más rápido. Sí, algo muy breve. Cuando yo estaba traduciendo un discurso de Mario Vargas en un congreso ahí en Uruguay, me pareció muy bonito el discurso, lo escuché, pero al traducirlo al inglés vi un párrafo de 22 líneas y nomás tenía sentido si tomaba la penúltima oración y lo subía al inicio del párrafo. Entonces eso me lleva a esta pregunta: ¿cuánto es el margen que dejan ustedes de mover una frase de una parte a otra? ¿Han llegado a cambiar la otra página o se limitan a que sea dentro del mismo párrafo o 2 párrafos? Es un secreto, creo, a voces, pero a veces es muy necesario, es indispensable, especialmente cuando los idiomas no tienen una raíz común de lenguas romance. Cuando se va a un ámbito completamente distinto, que sí tiene relación por las raíces muy, muy profundas de sánscrito, pero que en realidad tienen estructuras bastante diferentes, es necesario involucrarse de una manera mucho más profunda y ser traidor de una manera también mucho más profunda. Hay que cambiar, hay que mover líneas, hay que hacer todo tipo de cosas, pero si es que va a ser en virtud de que se necesita hacer más legítimo el pensamiento, más real, entonces definitivamente yo creo que está justificado, está justificado. Hola, buenas tardes. Felicidades a todos, también a los organizadores por incluir el arte de traducir dentro de las actividades. Yo soy traductora también, me encanta traducir, igual que Janet, traduzco lo que me pasa por enfrente, todo lo que puedo. Me enfoco más en la literatura infantil, es muy divertido, súper creativo como lo es la literatura, la traducción en literatura, poesía, etcétera, con todos sus desafíos. Mi pregunta específica es: ¿cómo han encontrado de desafiante o no, y qué nos pueden compartir cuando tienen que traducir una voz contraria a nuestro género, ¿no? Por ejemplo, una traductora tener que traducir a un escritor y al contrario, ¿no? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil, qué tan divertido, en su experiencia? Gracias. Bueno, yo suelo traducir gente que escribe de manera muy distinta, ¿no? Y creo que hay que empezar a verse como esa persona, ese escritor o escritora, ¿no? Yo estaba traduciéndole a Janet durante años, mientras tanto traducía a otros 2 poetas de España y un venezolano, ¿no? Todos muy diferentes, muy distintos. Y mi problema, lo que siempre tenía en mente era que no quería que todos soñasen igual, ¿no? Porque yo escribo y no quiero que el lector lo vea como, sí, es una traducción de Curtis Bauer, ¿no? Que tiene que ser, es traducción de Janet, es su traductor, o de Jorge Jimeno, o de Juan Antonio, o quien sea. Son todos muy diferentes y hay que pensar un poco en qué es lo que se oye, ¿no? en el texto principal. Y yo siempre tengo eso ahí en mente, delante mío. Bueno,
tenemos que terminar para poder comenzar con la próxima sección. Queremos darle las gracias a los panelistas. Ha sido muy interesante la charla. Al moderador, las preguntas fueron muy acertadas, y a todos ustedes que hicieron preguntas y los que se quedaron. Así que, como les regalé 5 minutos, entonces se quedan sentaditos para que los próximos vengan y así no perdemos más tiempo. Solo para recordarles también que los panelistas van a estar arriba en el área de exhibición haciendo su book signing. Así que el que esté interesado, arriba, por favor. If anybody wants to attend the launch of Review Magazine, I'm going to leave the, can I leave the flyers here? Okay. Upstairs, okay. It's on Tuesday, the 17th at City College. El próximo panel se llama Escribir en Nueva York. Queremos ir llamando a Lina Meruane, Jaime Manrique, Edmundo Paz Soldán y Ernesto Quiñones, por favor, que vengan aquí al frente. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Cuál prefieres? ¿De García Márquez o Chivo? Esta es la nueva. Correct. Thank you. Nice to meet you. Sí. Pero pues, no te lo compro, ¿no? No. Ay, gracias, Dani. Thank you so much. No, thank you. It was very interesting. I enjoyed hearing your words, and a lot of things were things that I also agreed with. Yeah, I also thought. I think we all think. I believe that we all think the same way as translators. I was about to say, to this last. I was about to answer the last question that I really think when you're translating, there has to be also writing. It's the same thing. There has to be some point of identification with the voice, with the speaker. But it doesn't have to do with. ¿Estoy llamando a la gente? Absolutely not. No. What I'm writing now is a female, woman's point of view, and it doesn't feel unnatural. Queremos llamar a Lina Meruane, Jaime Manrique, Edmundo Paz Soldán y Ernesto Quiñones, por favor, que pasen al frente. Sí. No están a la venta, pero the flyer. Sí. Están arriba. Déjame ver. ¿Cómo se llama? Claro. Todos están arriba. Sí. Voy a ¿Se encuentra Lina Meruane? Jaime Manrique, Edmundo Paz Soldán y Ernesto Quiñones. Porque si no, seguimos hablando de traducción aquí. Venga.